Hola, soy Manu Ugarte y vamos a ver el primer clásico. Bon alors, dis-moi Manu, comment est-ce que toi tu as vécu ce tout premier classique? En el club ya se sentía que era un partido especial y bueno, por suerte ganamos y lo encaramos como fue. Sin duda contento. Antes del partido, obviamente un poco nervioso, pero muy contento por el ambiente más que nada. Fue muy lindo. La verdad me sentí bien. Et toi, avant un gros match pareil, est-ce que tu ressens une forme de pression ou est-ce que tu as assez confiance finalement en ton jeu pour pouvoir gérer? La verdad que sí, un jugador con confianza no tiene nada que ver con un jugador sin confianza. Son dos jugadores. El mismo jugador con confianza y sin confianza son dos jugadores diferentes. Sí se siente un poco de presión, pero presión buena. No es una presión que va a salir mal. Una responsabilidad que tomás con confianza porque sabes que estás capacitado. Fue muy bueno el clásico, pero ahora ya pensando en el próximo. Ce match, Manu, ça a été un bon échantillon de ton jeu. On a vu des duels, des tacles et surtout beaucoup de récupération. Quel regard tu portes sur ta performance, toi? Muchas veces cuando recupero, obviamente quedo contento, pero cuando sigue la jugada estoy deseando que sea gol. Estoy diciendo que sea gol, que sea gol, que sea gol. En los clásicos es importante las divididas. Cuando hay choque es importante que París, que haya ganado muchos, es importante porque a veces el resultado se pasa por eso. Como es un clásico, hay mucho contacto, entonces es importante ser fuerte en eso. La verdad me pone contento porque en el fútbol muchas veces las acciones defensivas pasan desapercibido y no se notan, pero la verdad que en el estadio escucho los aplausos y eso me llena de confianza. Siento mucho. En los corners, en momentos así parados, porque cuando estás jugando generalmente estás concentrado y no escuchás mucho. Pero en esos momentos, en un corner, cuando la pelota va afuera, ahí sí a veces mirás para afuera y decís, increíble. Alors, tu es toujours dans l'anticipation du jeu de tes adversaires, mais aussi de tes coéquipiers. On voit que tu es à l'affût dès qu'il faut faire un contre-pressing. Concrètement, comment est-ce qu'on travaille cette lecture du jeu? Es eso, cuando un extremo, sea el jugador que sea, yo siento que puede perder la pelota, ya estoy cerca para tratar de recuperarla. No sé dónde lo trabajé, pero creo que viene conmigo desde chico. El tratar de leer, cuando nosotros perdemos el balón, ya estar ahí para recuperar rápido. Pero bueno, me parece que no sé dónde lo trabajé, será innato. Yo sé que soy bueno en eso y también me sale natural, pero sí, es algo que me siento cómodo y bueno, por suerte se está dando todo bien. Bon, pour toi, le foot, c'est plus un jeu ou c'est plus un combat? Cuando tenemos el balón, un juego, y cuando no, un combate. Lo que veo, bastante intensidad, que es lo que me gusta, ser intenso, me parece muy importante. Es mi manera de jugar, de vivir el fútbol, es mi manera. Estoy contento y creo que sí, es algo más natural. Ton rôle, finalement, il doit être hyper complet parce que là, on parlait de ton jeu sans ballon, mais avec ballon, tu es aussi souvent le premier relanceur. Est-ce que tu as conscience que tu as un rôle assez stratégique sur le terrain? En los equipos grandes es muy importante ser el balance con pelota y sin pelota. El mediocampista hoy en día, además de ser bueno sin pelota, tiene que ser muy bueno con pelota, porque el fútbol cambió y los mediocampistas hacen las dos cosas. Y bueno, es importante ser muy bueno con pelota. Pero sí, en el París es un club muy grande que necesita equilibrio, obviamente. En fait, tu dois pas seulement détruire le jeu de l'adversaire, mais tu dois aussi construire le nôtre, ¿no? Sí, obvio. Nosotros, la idea nuestra es tratar de ser siempre el protagonista y tener siempre el balón. Entonces es importante entender cuando tenemos... El mayor tiempo del partido es con el balón. Entonces es importante ser bueno y entender con el balón. Después sin balón también, pero con el balón también es muy importante. Yo me parece que es las dos, pero si tengo que decir una, creo que es sin balón. Pero sin balón yo, pero mis compañeros con balón. Es importante que yo también esté leyendo cuántos jugadores de rival hay en un lado, en otro. Y bueno, tratar de ser ahí un poco el equilibrio, pero son importantes las dos también.
On te voit aussi beaucoup échanger pendant les matchs avec Luis Enrique. Est-ce que pour toi, c'est finalement le coach idéal pour t'accompagner dans la progression de tous ces aspects? Hablo mucho con él, también muy abierto yo a aprender porque sé que me falta mucho todavía, soy muy joven, pero sí, yo noto una mejora, estoy con confianza y me parece que sí, Luis Enrique es un entrenador especial para mejorar eso. Y entonces cuando la pelota se va para afuera, yo voy a hablar con él, a veces me da alguna indicación que le tengo que decir a algún compañero, porque yo, el estar en el medio, estoy más cerca de todos para jugar y para hablar, entonces muchas veces me transmite algo para que yo se lo diga a los compañeros. Para jugar como el entrenador quiere, vos tenés que estar convencido, y eso es importante, y Luis Enrique obviamente te convence con su idea. Avec tes coéquipiers aussi, on a eu l'impression que la connexion, elle s'est faite hyper naturellement, non? Sí, fue muy rápido, pero bueno, como son todas buenas personas, adentro de la cancha me genera mucha confianza y estar muy cómodo, es porque fuera de la cancha nos llevamos muy bien. Entonces, cuando un equipo se lleva bien, adentro salen mejor las cosas. Es importante para todos, porque el París son los jugadores, el coach, el staff, la afición, y que estemos todos en la misma sintonía es importantísimo para ganar los partidos. Y bueno, la verdad que venimos muy bien y bueno, hay que seguir. Para mí, algo muy importante en el equipo es la humildad, el ser humilde es muy importante. Y bueno, esperemos continuar así, todos juntos, obviamente. On a aussi vu des super scènes de joie et de communion en fin de match. Toi, t'avais l'air fatigué, mais encore plus heureux, ¿no? Cuando terminó el partido, la verdad que me quedé muy contento, muerto, pero feliz y esa satisfacción que te da el fútbol y el hacer las cosas bien. Trato de disfrutarlo al máximo porque es así, el fútbol es todo muy rápido. Estos momentos que están siendo muy lindos, fue espectacular. Bon, et pour finir, on va pas se mentir, est-ce que tu arrives à dormir après de telles émotions? Por lo general no. Después del partido siempre es difícil dormir. Por la tensión, las emociones. La verdad que el fútbol es increíble. Pero es ese cansancio feliz, que es satisfacción también.